Vamos a dar la bienvenida formal. Estamos en la quinta edición del Festival de Innovación Educativa que organiza la UPC. Y mi nombre es Isabel Arana y hoy estaré acompañándonos en en esta sesión que se titula Optimizar la efectividad y el tiempo del diseño didáctico, y está a cargo de Lea Sulmont, que es amiga nuestra además ella es docente en la UPC, es consultora en educación, tiene muchas actividades educativas a nivel de todo el país y más. Y además está acompañada por Isabel Rosales. Isabel es especialista en tecnologías aplicadas en la educación. Y bienvenidas a las dos. Pero antes de iniciar, permítame por favor algunas recomendaciones, ¿no? Pueden los participantes dejar las preguntas que tienen en el chat, que tienen aquí, y al final vamos a dar espacio para las preguntas y respuestas que tengan Isabel y Lea para ustedes. Al finalizar también les vamos a pasar una breve encuesta para que por favor nos den sus comentarios y si quieren compartir en sus redes sociales esta charla, háganlo por favor con el hashtag FIE2025 y los invitamos también a que nos sigan en Innovación Educativa, en nuestras redes de Instagram, LinkedIn, YouTube. Muchas gracias, bienvenidas, Lea e Isabel. Adelante. Gracias. Bueno, tengo el gusto de estar con Isabel, con quien somos docentes ambas de la Facultad de Educación, de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje. Y lo que venimos a contarles es una experiencia que acabamos de desarrollar, recién está salidita del horno, ¿no? Y Isabel, no me equivoco, si no me equivoco, esto se cocinó en marzo en Huaraz. Coincidimos, encontrarnos en Huaraz. Yo estaba dando un taller para una universidad e Isabel estaba trabajando a lo largo de todo el verano, ¿no? Venías trabajando en las comunidades de San Marcos, ¿sí? En Huaraz. En Mm, Huaraz, capacitando Huari. a maestros en temas de integración de tecnología. Y nos reunimos porque teníamos que terminar de armar el sílabo. Ya estaba el sílabo del curso, es un curso de séptimo ciclo, y decíamos, Isabel, no podemos hacer lo mismo del ciclo pasado, el tema de la IA es un reto, ¿cómo hacemos? Y nos dimos mil vueltas y de ahí nació este proyecto, ¿no? Decíamos, ahora con el tema de la IA, no simplemente es usar la IA, sino que ellos van a crear, ellos y ellas, nuestros estudiantes van a crear IA. Y de eso se trata el proyecto, así nació y ha sido la primera experiencia y esta primera experiencia nos generó tanta emoción que decidimos compartirla con ustedes en el FIE. ¿Sí? Y esperamos que esta experiencia los anime a ustedes, les dé ideas a replantear actividades ¿no? de aprendizaje con IA. Tuve la oportunidad de escuchar un pedacito de nuestra expositora anterior, pero los que estuvieron escuchando esta reflexión final de cómo plantear actividades auténticas, evaluaciones auténticas, pues implica justamente ayudar a que los estudiantes participen más, a actividades de debate, de pensar, de reflexionar, y eso fue un poco lo que pasó. Bueno, entonces yo voy a hacer la introducción y después ya Isabel nos cuenta el proceso y tal vez yo sugeriría que si tienen alguna pregunta en el proceso, vamos a hacer como una interrupción a la mitad, si te parece, Isabel, te estoy rompiendo el esquema, pero sí es importante que los profesores no se queden con preguntas hasta el final, sino que podamos aclarar el proceso, porque es lo que creo que pueden trasladarlo y adaptarlo para su práctica, ¿sí? La idea es que esto sea útil para todos. ¿No, Isabel? Ok, entonces les cuento el contexto y el público. Esto se realizó ahorita en el mes de mayo y junio con el curso de Tecnologías en Educación. Es un curso de séptimo ciclo. Ya los educadores en ese momento están eligiendo su especialidad. Van a la especialidad de niñez temprana o de niñez, o sea, trabajando con la primera infancia, ¿no? Y hasta lo que sería tradicionalmente el inicial y primaria. Fueron 26 estudiantes los que participaron en esta
en esta experiencia. De hecho, nuestras clases suelen tener este promedio de estudiantes, con lo cual podemos hacer grupos y se hace un trabajo bastante interesante. Este curso lo hacemos en codictado con Isabel. Entonces, tenemos 4 horas generalmente juntos, que es un detalle importante, porque para hacer estas cosas se necesita tiempo. Tenemos una sesión de 4 horas. Los estudiantes se quejan, pero después lo valoran. Entonces, 2 horas está Isabel, 2 horas estoy yo, pero a raíz de esta experiencia, creo que las 4 horas estábamos juntas para poder monitorear. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estudiantes en este curso? Al final de todo el curso, ellos tienen que diseñar una intranet para su escuela. Ellos diseñan toda la incorporación de tecnología a su plan digital para una escuela. Me dirán, wow, eso hacen los estudiantes. Sí, llegan a entender, a prototipar cómo las tecnologías se insertan en el ecosistema escolar. En paralelo tienen otro curso, y esto también es interesante porque el esfuerzo de hacer esto requiere una articulación entre los cursos de la malla curricular. Hay otro curso de gestión justamente escolar en donde diseñan un colegio. ¿Sí? Hacen toda la pensada de dónde va a estar el colegio, inclusive desde los planos, desde el perfil, desde el proyecto educativo, y entonces estos dos cursos se complementan y salen productos bien interesantes. Entonces tenían que hacer un ecosistema digital de aprendizaje para su colegio y para eso nosotros utilizamos la metodología basada en retos. Tienen que hacer varios pequeños retos. Y esto que le venimos a contar se traduce, no sé si ven en la parte inferior de esta mock-up que han hecho los estudiantes, ven a un robotito. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver? Bueno, el robotito es lo que han diseñado con inteligencia artificial. Es su asistente para un asistente virtual para apoyo de toda la planificación didáctica. Y el objetivo de esta experiencia tenía que ver con el fortalecimiento de la competencia digital del futuro educador, y por eso lo introducimos en un rol de creador de los asistentes virtuales didácticos empleando inteligencias generativas. Para los que estuvieron ayer presencialmente, a mí me tocó hacer una presentación justamente de otra experiencia de la carrera, pero les comento que esta carrera tiene dentro del perfil una competencia vinculada justamente a la integración de tecnología, ¿sí? O sea, es parte de lo que tienen que tener como desempeños finales. ¿Y cuál fue nuestro problema aquí en este trabajo? Es que la emergencia de las tecnologías basadas en inteligencia artificial ha puesto en evidencia la necesidad de actualizar estas competencias docentes. La competencia docente, la digital con la que nació la carrera en el 2012, se inspiraba en los modelos de la UNESCO que había en ese momento. Y desde entonces han habido muchos más modelos y desde entonces nuevas tecnologías. Entonces nosotros también nos pusimos como objetivo, oye, ¿cómo vamos a integrar la IA generativa y enriquecer las dimensiones de esta competencia digital del perfil de egreso? Entonces, tiene dos contribuciones esta experiencia. Por un lado, fortalecer la competencia de los estudiantes y por otro lado, fortalecer el diseño curricular de la carrera, en especial en esta competencia y en especial en las dimensiones de aprovechamiento pedagógico e integración de tecnologías. ¿Sí? Entonces, aquellos que están pensando en los perfiles de su carrera, ¿sí? Y que hay competencias específicas, pues que si bien siguen vigentes, hay que actualizarlas a nivel de las dimensiones y los criterios, y ese también era nuestro objetivo, ¿no? Y ahora vamos a... Ese fue quedó los 6 minutos ahí, ¿no? Los 6M. Pero estábamos ensayando con Isabel de hacerlo como dinámico, pero vamos a tomarnos más de 6 minutos en explicar los resultados y le cedo la palabra a Isa. Gracias, Isa. Gracias, Lea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contenta también de estar con ustedes, de compartir. Creo que somos más, ¿no? Cada vez somos más la comunidad de docentes que queremos seguir innovando. Y respecto a los resultados de la experiencia con Lea, creo que importantísimo tener en cuenta que al ser un curso de tecnologías, lo que queríamos es que ellos piensen en qué hacemos, cómo construimos también con la tecnología, pensando en entender cómo funciona, ¿no? Y uno de los resultados importantes es que ellos apliquen una aplicación curada, le hemos llamado, de la inteligencia artificial, porque es también ir visualizando, ir
recuperando información que nos genera la inteligencia artificial y que podamos evaluar, ¿no? Evaluar todos esos resultados. Recuerdo mucho que los alumnos se quedaron con esta palabra de la alucinación, ¿no? De la inteligencia artificial y cómo ellos evaluaban esa información y complementaban también información. Otro resultado importante es que sea una herramienta de apoyo, ¿no? Porque en esta redefinición del rol del docente con la inteligencia artificial, pues, ¿cómo vemos más que competir en algún momento, decir, no, yo puedo más que la inteligencia, es cómo me apoya y cómo me respaldo en aquellas cosas que ya son automáticas y que la inteligencia artificial me puede ayudar? Y construimos en base a eso una ciudadanía digital, ¿no? Una ciudadanía digital que nos permita ejercer justamente en función a la información que se produce, a tener en cuenta que hay información que no siempre va a ser certera, eh, cómo ejercemos justamente estos deberes y derechos frente a, de manera responsable, cómo interactuamos con esta información, ¿no? Y que también justamente esta tecnología considere elementos de inclusión y de diversidad, porque en verdad la tecnología nos permite eso, ¿no? Nos permite tener como anclajes para diferentes herramientas en casos de la diversidad y la inclusión. Y obviamente fundamental en todos estos resultados que esperábamos conseguir es cómo fomentamos el uso ético, ¿no? En todo, en todo lo que respecta a la inteligencia artificial. Y como un ejemplo, ¿no? Que muchas veces vemos que sucedía en Google también cuando usábamos los buscadores, busco la información, la copio, lo pego y ya, pero no considero de quién, cuáles son las fuentes, no reconozco de quién, ¿no? Justamente es ese material que yo estoy adaptando o estoy mejorando. Entonces, la ética como un elemento también transversal de todo lo que van construyendo con la tecnología y específicamente con la inteligencia artificial. Pasamos a la siguiente para contarles un poquito cómo fue, de ahí viene el proceso, o no, continúo, ¿no? Y ahora, ¿cómo implementamos justamente este proceso? Bueno, con Lea somos muy creativas. Incluimos este enfoque de design thinking, ¿no? En donde en función a una problemática eh, planteamos todo un proceso de rediseño y de repensar una solución. Entonces, para desarrollar estos agentes virtuales o estos asistentes virtuales, a los cuales les llamamos EDUIA, trabajamos con un proceso también adaptado, ¿no? Es un proceso adaptado del design thinking, pero que considera justamente los momentos más importantes. Una fase inicial donde idean el proyecto en función a un problema. Y el problema era qué de todas las actividades que hace el docente demanda esfuerzo, demanda bastante tiempo y dedicación, ¿no? Y uno de ellos era la planificación, ¿no? La planificación de las experiencias de aprendizaje que sean creativas, innovadoras. Entonces, ¿por qué no usar la inteligencia artificial para que nos ayude a sistematizar toda la información que está detrás, ¿no? Ujú. Como los planes curriculares, ¿cierto? Los mapas de progreso, los Sí, indicadores de logro, las competencias, en el caso del currículo que tenemos, sí. En ¿no? este, ¿Cuántas competencias? En este caso, para enfatizar en por qué eso era una problemática, y cuando uno pregunta a los docentes de educación básica, ¿no? ¿Cuál es el mayor dolor que tienen? Y me dicen, el tiempo en planificar. O sea, y estas estudiantes también analizaron la situación en su colegio y era eso. Para aquellos que no conocen el currículo nacional, que es el que tienen que manejar los estudiantes, sobre todo que son de primaria, inicial, o sea, trabajan con todas las competencias. Si nosotros como docentes universitarios trabajamos nuestros cursos con 4 competencias y ya es complejo, los profesores tienen que manejar 31 competencias. Entonces es realmente un gran dolor, ¿no, Isabel? A veces cuando el profesor universitario que no tiene acceso, digamos, o no está familiarizado con eso, es difícil imaginar la dimensión de complejidad a la que se enfrentan los docentes, solo para darles el contexto.
Adelante, Isa. Sí, excelente. Mm. Justo que tenemos tanta información que procesar los maestros, ¿no? Tenemos el currículo, las competencias, no sé, Las eh, capacidades. capacidades, los indicadores de logro y obviamente, ¿no? Las temáticas que tenemos que abordar en función a todo este desafío, las metodologías que tenemos que aplicar. Entonces, por eso nace, ¿no? Pero nos dimos ese tiempo para hacer que también los estudiantes eh, problematicen, ¿no? Y vean no solamente el problema, sino cuáles eran las consecuencias, cuáles eran las causas. Y en función a eso, empatizar, hacer una fase de contexto, un análisis contextual, pues dibujaron a su maestro o a su maestra, ¿no? Cómo se sentía, qué veía, qué oía, ¿no? Comprender las necesidades del usuario para poder empatizar con él y poder desarrollar algo, pues, que ayude, ¿no? En esta problemática. Y ahí es donde viene el diseño y el prototipado. Y para diseñar, también ellos lo hicieron aprovechando la presencialidad, pues con POSIT, dibujando, y también utilizando las tabletas, las laptops, utilizando aplicaciones diversas para que puedan generar ese prototipo, ¿no? Creo que eso es un proceso también importante. ¿Cómo quiero que se comporte? Esto fue muy bonito. ¿Cómo quiero que se comporte mi inteligencia artificial? O sea, ellos empezaron a crear diálogos que debía generar la inteligencia artificial en función a la exploración que tenían también con los Ay, chats, ¿no? sí. Ahí un poco muestro las imágenes para que vean que esto era un trabajo, ¿no? De discusión, de ver, ¿no? Lo hacían en la clase, eh, solamente para que se puedan imaginar lo que Isabel está contando, ¿no? Ujú. Después tú me pides y regreso al Sí, sí. anterior. Sí, y yo creo que ahí se nota muchísimo cómo trabajan tanto de manera individual, de manera colaborativa, interactuando con las laptops, las tabletas, los celulares, ¿no? O sea, muchos dispositivos en pantalla, exponiendo, compartiendo también los diseños que iban haciendo. Yo creo que algo que me gustó mucho fue el cómo ellos primero se imaginaban que debía comportarse su inteligencia artificial y eso les ayudaba a construir el PROM, ¿no? Su super PROM, su super PROM, y luego se dan cuenta que el PROM no se comportaba como ellos querían, ¿no? Entonces, ese proceso de construcción Sí. desarrolló el pensamiento computacional, ¿no? ¿Qué Acá instrucciones está. le doy? ¿No? ¿Qué instrucciones le doy y cómo esas instrucciones las voy viendo si efectivamente son lo que yo esperaba, ¿no? Yo les Ah, decía, ¿te acuerdas, Lea? ¿Cómo quieres que sea tu inteligencia artificial? A ver, tu asistente virtual. ¿Quieres que sea empático, creativo, que sí. trabaje con el modelo humanista, con el modelo, ¿no? Eso fue para ellos también un desafío, ¿no? Porque cuando ya veían funcionar a estos asistentes, no todos funcionaban como ellos habían pensado que iban a funcionar. Entonces ahí venía, ¿dónde lo arreglo? ¿En qué procedimiento voy y adecuo, ¿no? El prompt? Entonces ahí utilizamos dos herramientas, ¿no? El Gemini, los GEMS, para escribir los prompts y mejorar los prompts, y luego utilizaban el POE, que es la aplicación para crear sus asistentes virtuales, que sus EDUIAs para cada Ujú. grado, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta sexto, hasta el nivel inicial, ¿no? Y cómo también estos se podían diferenciar, ¿no? No Ujú. solamente por las capacidades o los niveles de complejidad, sino también cómo querían que se comporte esta EDUIA, Sí. ¿no? Eso también era importante en el reto, ¿no? Queríamos que todos tengan el mismo reto, pero que cada uno tenga una particularidad. Entonces, formamos 7 grupos y cada grupo se dedicaba a un ciclo escolar, ¿no? Y eso también permitía ir manejando especificidades del currículo y Ujú. alimentar y entrenar su eduía con esos documentos, ¿no? Algo que también fue bien interesante es que tenían que curar, ¿no? Que tenían que curar una serie de contenidos para alimentar la IA, ¿no? Y se dieron cuenta que la curación de contenidos, pues, más precisa, les permitía tener mejores respuestas acá, ¿no? Dicen, Claro. ¡Uy! Me olvidé de darles los desempeños, me olvidé de darle el proyecto educativo, ¿no? Se dieron cuenta que sin esa base de conocimiento, la IA, pues, alucina, ¿sí? Ujú. Exacto, Y exacto. Y quizás, también sí.
No, Isabel, sigue, perdón, te No, corté. y también en algunos grupos pasó que no agarraron tengo todo el currículo ya, lo pongo, ¿no? Tampoco, o sea, tienen que procesar información, seleccionar, adaptar, y eso es la curación, Ujú, porque a veces, la curación, compilo todo lo que tengo y lo pongo. Y mm, luego tenían una agente virtual, recuerdo, que citaba hasta la más mínima palabra, ¿no? Entonces tenías lleno de citas y no tenía un lenguaje limpio. Y claro, era porque habían colocado tanta bibliografía no curada que obviamente la base del conocimiento, que era lo importante, no lo habían adaptado. Y bueno, en la creación fue muy bonito ver cómo cada uno iba probando, y esto era ya un ciclo de ir viendo, ¿no? El proceso, ¿no? Pruebo, adecuo, adapto, y se coevaluaban dentro de ese proceso, ¿no? Ay, a ver, ¿qué esperas que haga tu IA? A ver si lo está haciendo. Entonces, entre ellos mismos también este proceso de retroalimentación en pares, en grupos, ayudó muchísimo a que puedan obtener el prototipo final, ¿no? ujú. Eh, Sí, seguimos igual, contando, Lea. sí, igual, por ejemplo, es importante que para las pruebas hacíamos simulación, ¿no? Decíamos, bueno, cada uno es como una empresa de desarrollo, ahora van a venirte a auditar a otras personas, ¿no? Como, haciendo pruebas de usuario, simulando también cómo funciona esto en el mundo real, ¿no? En el mundo de las startups de tech, cómo funciona. Y esto también nos pone en una situación de, oye, yo profesionalmente también me podría dedicar a diseñar esto. Parte de lo que queremos del perfil es que ellos puedan integrar la tecnología no solamente en el aula. El perfil del educador lo que tiene que hacer es ampliar los horizontes del mundo de la educación. Entonces también pueden ser participar en equipos de creación, por ejemplo, de tecnología para la educación. Y saber que tienen que hacer pruebas, y saber que tienen que tener estándares, y saber que esto de acá lo tienen que entregar con cierta rigurosidad en términos de privacidad de datos, porque estamos trabajando con, ¿no? En entornos escolares, y tienen que tener también temas éticos. Entonces creo que fue una experiencia linda y para los que de repente están escuchando y dicen, ay, yo quiero hacer algo similar porque puedo hacer esta misma experiencia, pero en otro contexto laboral. Perfectamente, ¿no? Algo que nos ayudó, como les comenté al inicio, es enfocar todo en el aula. Nosotros hemos trabajado todo este proceso 4 horas seguidas, ¿no? Salía humo al final, pero Sí, creo que sí, se si lo cansaba. hubiese, se cansaban, sí salían agotados, pero creo que si lo hubiésemos si les hubiésemos dicho, ya hay estas tareas que hacer y los hubiésemos dejado libremente, que cada uno se organice y que cada grupo se organice, no hubiese salido este proceso y no hubiésemos Ujú, podido tampoco conocer y aprender de sus propias preguntas, inquietudes. Creo que ujú. hay que tener tiempo y hay que dedicarle tiempo, ¿sí?, a estos procesos. Si tienen la posibilidad de programar sus cursos en bloques un poquito más grandes para poder promover el trabajo cooperativo y la productividad, ¿no? de ese trabajo, creo que es importante. Y luego hay que gestionar la carga de energía de los estudiantes porque sí, nos cansamos. O sea, para hacer esto es como una hackathon, era una hackathon Sí. semanal. Ahora, algo que acabas de mencionar, Lea, que creo que es importante, es esto de que sí, al inicio pensaron que esto iba a ser rápido, al toque. Ya, Sí. a ver, si yo le pregunto y ya está, listo. Y fue importante ver que los jóvenes de hoy, pues sí, todavía están en un proceso de autorregulación, ¿no? De trabajar también la inmediatez. Y el hecho que ellos analizaran el proceso, repreguntaran, vieran, y plasmaran también lo que estaban creando en algo gráfico, Ujú, desarrollaban mucho también su pensamiento de diseño, ¿no? El nivel de abstracción. Y ver que no es que le pido algo a la inteligencia, me lo da, lo adapto y ya está, sino también hay que ir mejorando el cómo me voy comunicando e ir entendiendo el desarrollo del pensamiento computacional, ¿no? Y cómo entiendo, finalmente esta inteligencia simula el cerebro humano. Yo creo que ese espacio también de cansarse, tomar fuerzas y seguir, valoro mucho en los estudiantes.
Sí, porque finalmente les preguntamos, o sea, en la unidad anterior, por ejemplo, habíamos visto experiencias de utilizar la IA, metodologías de IA en la educación, ¿no? Cómo los niños utilizan la gamificación o la robótica pedagógica, en fin. Y le decíamos, ¿qué se aprende cuando se utiliza ese tipo de metodologías y cuando se introduce tecnologías? Lo que se aprende no es tecnología, lo que se aprende es resiliencia, organización, persistencia y todas las cosas que hemos experimentado acá. Entonces, creo que también eso es un doble aprendizaje, ¿no? No sé si a estas alturas, porque ya pasaríamos al videíto, no sé si hay alguna Hay pregunta, una una pregunta, duda. Lea. Ah, Hay una ya, no la vi. pregunta. Hilda, lo leo. Sí. Hilda Navarro, hola Hilda, ¿cómo estás? Hola. Dice, excelente presentación, muchas gracias. En esta experiencia formativa, ¿han considerado la educación inclusiva? Gracias. Isabel justamente comentaba que cada asistente, digamos, estaba focalizado en un grado y la educación inclusiva tiene una fuerte, digamos, presencia en el currículo y de hecho están los enfoques transversales del currículo donde uno tiene que ver con la educación inclusiva y la atención a la diversidad. Entonces tenían que considerar esos lineamientos del currículo, que es la educación inclusive, en el diseño. O sea, no es que la consideraban porque, hay que considerarla, sino porque si somos educadores conscientes y planificamos por competencias desde el currículo, tiene que ser desde un enfoque de educación inclusiva. O sea, no es opcional no incluirlo. ¿Sí? La educación inclusiva no es lo incluyo o no, es parte de la realidad porque el principio es considerar que todos somos diversos y tenemos que atender desde estos enfoques, ¿no? No sé si Isabel, tú quieres precisar un poquito más algunos casos sobre ese tema. Sí, fue justamente como lo has mencionado, como ser parte, como al ser parte del currículo, en este caso en la planificación, obviamente lo tenían que incluir. Ellos también lo incluyeron en el PROM, pero creo que para eso hay que todavía, es como otro caso más, ¿no? Ujú. En el que podamos trabajar. Creo que sí, sí se incluyó, sin embargo, habría que tener como un espacio para ver diferentes tipos, ¿no? Claro, eso es más. Eso sí no lo hemos podido visualizar, pero ellos sí han tenido en consideración eso. Podrían hacerse como especializaciones de diseños de acuerdo al tipo de necesidades. Revisemos también el concepto de inclusión. La inclusión tiene varios aspectos, ¿no? La inclusión como derecho, la inclusión a las necesidades especiales, la inclusión ligada al enfoque de igualdad, de equidad de género. Entonces, la inclusión ligada también a la interculturalidad. Entonces, es muy vasto este territorio, pero es parte de los principios con los cuales se tiene que diseñar. ¿No? Creo que es una excelente pregunta, Isla. ¿Quieres pasar al video? ¿Sí? ¿Quieren ver algunos relatos de esta Pasamos al... experiencia? Sí. sí. Con Isabel, y mientras que hacíamos esto, lo íbamos sistematizando porque queríamos contarlo y queríamos hacer justamente esto que uno dice, ¿no? Ay, el docente tiene que ser investigador, hacer investigación en acción. Bueno, había que hacerlo y menos mal que entre dos esto es menos atroz, ¿no? Entonces, estoy compartiendo ahorita el video, ¿sí, no? ¿Me confirman? Porque no. ¿Qué pasaría si la inteligencia Sí, artificial ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Bueno, no, ahora vamos a hacerlo breve sí y en corto. se Ok. ve y escucha. pudiera ayudar a los docentes a diseñar experiencias de aprendizaje verdaderamente transformadoras? Sería un alivio, porque hoy los docentes tienen una sobrecarga documentaria de trabajo, porque además de planificar, evaluar, hay que personalizar y facilitar. Entonces, fue así como se nos ocurrió este proyecto innovador que llamamos EduIA, desarrollado en el marco de la asignatura de tecnologías en la educación con estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este curso lo codictamos hace algunos años, Isabel Rosales y yo, Lea Sulmón, y cada año planteamos un desafío con el objetivo de fortalecer la competencia digital del docente. Pero en este contexto veíamos que también era importante introducir la alfabetización en inteligencia artificial y proponerles desafíos de utilizar la inteligencia artificial generativa para desarrollar soluciones tecnológicas para estos problemas. ¿Y cómo lo hicieron? Cada grupo diagnosticó los desafíos reales que enfrentan los docentes. El hallazgo
Planificar por competencias consume tiempo, energía y genera estrés. Deben definir logros de aprendizaje bajo un enfoque por competencias. Para ello, realizaron una reflexión del proceso de construcción de las experiencias de aprendizaje y cada uno de los grupos y reflexionaron sobre todo este proceso y plantearon como solución el uso de un asistente conversacional con inteligencia artificial generativa. Para ello entrenaron a la inteligencia artificial, apoyados obviamente en una base del conocimiento, para hacer que este asistente pueda redactar logros de aprendizaje, sugerir actividades, curar recursos y ofrecer estrategias pedagógicas alineadas a nuestro currículo nacional. Efectivamente, lo que organizamos fue Voy a todo avanzar un un poquito proyecto que para que se vean a los chicos, porque ¿dónde estamos? duda, pero entre el trabajo en equipo, Ahí está. convertirse en creadores y no solo consumidores, usándola así de manera crítica, ética y sobre todo humana. ¿Y funcionó? Creo que sí. Cada asistente fue validado en contextos propiciados por los mismos estudiantes y tuvieron algunos resultados que pudieron verificar, como por ejemplo reducir el tiempo al planificar, poder tener mayor claridad del diseño de experiencias, ¿no? Dentro de todo el proceso y poder mejorar en conjunto, a través de la construcción, la calidad de estas propuestas. Para eso interactuaron, intercambiaron roles, recopilaron comentarios, ajustaron funciones, pero lo más importante es que pudieron seleccionar un modelo que podía replicarse y plantearse en otras instituciones educativas, ¿no? El producto final que tuvimos todos, fueron una colección de asistentes EduIA personalizados, desde el nivel inicial hasta todo el nivel primario. Quiere decir, tuvimos 7 asistentes virtuales hasta el sexto de primaria, accesibles desde una interfaz única utilizando la aplicación POE y al servicio de quienes quieran seguir experimentando. Entonces, más allá de los códigos y los prompts, este proyecto nos deja un mensaje claro, que es que la inteligencia artificial puede ser funcional, es poderosa, pero más allá de eso es que el docente sepa cómo usarla. Ujú. Efectivamente, y a nivel de la metodología que nosotros buscamos perfeccionar y actualizar en el tema de competencias digitales del docente, creo que también nos da una lección interesante, ¿no? Tenemos que integrar la inteligencia artificial para mejorar la productividad del docente, pero también este pensamiento crítico para asociar cómo aprovechar las tecnologías y desarrollar las competencias que están en el currículo, generando no solo las competencias digitales del docente, sino hacer que ellos puedan desarrollar las competencias digitales en sus estudiantes. Entonces, creo que este proyecto nos ha dejado lindas lecciones, ha sido un proceso de trabajo colaborativo en todos los sentidos y yo creo que estos estudiantes se llevan en el corazón que la IA las va a ayudar a hacer otras cosas y van a también tener una interacción con la inteligencia artificial de otra manera, desde otra mirada más reflexiva y ética. Bueno, Isa, compartamos los resultados. Bueno, eso lo teníamos fresquito ahí en el proceso con los chicos y este video también resume y se lo pueden llevar con los resultados. Finalmente, como Isa dijo en el video, esto de acá implicó un proceso de reflexión, ¿no? ¿Qué aprendimos? Hicimos que los chicos también tuvieran la oportunidad de sentarse entre pares, de diferentes grupos, ya no su grupo, sino con otras personas de otros grupos, y se hicieran entrevistas, ¿no? Oye, hagamos un proceso de metacognición. ¿Qué te fue más fácil? ¿Qué te fue más difícil? ¿Qué te gustó? ¿Qué puedes trasladar de esta experiencia a otras? Entonces, hacer el proceso de aprendizaje no es simplemente valorar los resultados en términos de lo que como profesora vemos que sí se lograron desarrollar las competencias a un nivel destacado, todos los criterios, en verdad, productos fueron súper interesantes, pero lo que es más valioso es poder cerrar con un proceso metacognitivo y que esto se traslade, ¿no? No solamente a este contexto de este curso, sino a otros.
Ahí en la presentación también se llevan esto que Isa les comentó, ¿no? O sea, se llevan todos los asistentes virtuales y de hecho estos asistentes, los estudiantes le han dicho, oye, ¿me puedo llevar esto? Porque recién estoy en séptimo, octavo, noveno y tengo todos los asistentes para poder diseñar experiencias para todos los grados. Entonces se llevan una herramienta también para ellos y para compartir con otras escuelas. Entonces el valor de esta experiencia de aprendizaje no queda ahí en el curso, ¿no? Que es algo que queríamos lograr. Sí, algo importante justo en función a una pregunta que hace Karina Núñez Lea, nos dice, en el marco de la integración de los cursos que comentaba, ¿se contempla aplicar estos trabajos en sus prácticas pedagógicas? Creo que lo que has mencionado justamente hace eso, ¿no? Esto era para que ellos obviamente lo apliquen, ¿no? Lo apliquen Sí, en su colegio, porque ellos ujú, lo hicieron en un contexto de un colegio. sí, Eh, entonces, sí, esto es para que ellos ya lo apliquen en su ejercicio profesional, en su vida sí. profesional. De hecho, el 50% de los estudiantes, por lo menos, ¿no, Isabel, que están acá en este curso, ya estaban trabajando y haciendo prácticas. Si en la práctica preprofesional, el practicum que se exige en la carrera para graduarse es en el último año, los estudiantes, ¿verdad? Que están trabajando desde muy temprano, ¿no? Primero por estas ganas ya de estar en contacto con la experiencia, ¿no? Pedagógica, pero también mucho por necesidades, que necesitan trabajar y estudiar a la vez. Entonces, ya se lo llevan, ya lo pueden aplicar no solamente para sus estudios, sino para poder intervenir en sus escuelas, ¿no? Entonces, finalmente, creo que algo que también hemos aprendido, reflexionando sobre lo que hemos aprendido, es que hemos pasado de un nivel de comprensión básica de la IA, ¿sí? O sea, donde, uso el ChatGPT para todo y listo, a una aplicación estratégica. Creo que ese salto para mí es importantísimo. Yo misma sí creo que también lo he vivido y hemos podido hablar del uso ética de la IA, el impacto en el sistema, inclusive en el impacto en términos ambientales, ecológicos, en la huella de carbono. Y también hemos pasado, pues, de un dominio individual a un dominio también colectivo. Ayer hablábamos en el caso de, justo cuando con los que tuvieron la oportunidad de estar presencialmente y ver el caso del PLE, de la Red Personal de Aprendizaje, decíamos que la red personal de aprendizaje del estudiante implica dominar ciertas herramientas y usarlas estratégicamente, pero esto tiene que ser trasladado al equipo, ¿no? Cada uno de los estudiantes tenía que desarrollar primero su asistente. Eso es algo importante en la metodología que nos saltamos. No era que el grupo tenía que presentar un asistente, listo, no. Primero, cada uno hacer su asistente y de esos 6 asistentes, 5 asistentes de cada uno de los integrantes del grupo, se votaba cuál cumplía mejor con las instrucciones, se valoraba Vivían la para que, experiencia, sí, vivían la experiencia. vivían la experiencia y solamente si cada uno tenía su EDUIA, podían pasar a la siguiente fase, ¿sí? Era importante garantizar que cada uno pudiera ser capaz de hacer este prompt, esta mejora, volver a empezar, etcétera, antes de decidir con cuál asistente se queda el equipo, ¿no? Y después también es bien interesante que los propios estudiantes digan, ya, sí, este fue el mejor porque cumple tales cosas, no porque este estudiante generalmente es la que hace mejores presentaciones o lo que sea. Y creo que esa metodología de trabajo autónomo y de trabajo colaborativo necesita estos espacios, necesita estos pasos también y necesita tiempo. Vuelvo a insistir en el tiempo, porque a veces programamos nuestras unidades de aprendizaje corriendo, ¿no? Y no nos damos tiempo para esto. Esto nos tomó 7 semanas, Isa. 7 semanas. 7 semanas, Más o menos 7 semanas. 4 horas intensivas en el aula, más allá de lo que cada grupo después pudo reunirse para trabajar, ¿no? No sé, creo que ya con esto terminamos nuestros aprendizajes y todo lo que podemos trasladar para que puedan ustedes de repente implementar otro tipo de experiencias de esta manera, ¿no? Y tienen ahí el video y bueno, eso es lo que queríamos compartirles. No sé si tienen preguntas. eh, Comentarios, dudas. En el Padlet van a poder ver también los testimonios de los estudiantes, ¿no? Sí. De la metacognición. Sí, todo el material, todos los enlaces al material y al proceso están ahí como para que puedan tener algunos ejemplos. Sí.
Sí, y de hecho han estado escribiendo algunas preguntas en el Q&A Ah, que Isabel, muy gentilmente ya estuvo leyendo y respondió alguna. No sé si Isa quede algo más por contestar. Veo que hace poquito apareció Sí. una de Carlos Flores. La Sí. evaluación, ¿con qué criterios lo hicieron? la evaluación tenía que ver con las competencias del curso. El curso desarrolla la competencia de integración de tecnologías, además la de pensamiento crítico, la de planificación, evaluación de los aprendizajes. Entonces, tomando en cuenta los criterios, la rúbrica, se hizo las estrategias de evaluación. O sea, los instrumentos de evaluación son construidos con la rúbrica de las competencias de la carrera. Ujú. Sí, además que esto complementaba a todo. O sea, ellos terminaron haciendo un ecosistema digital de aprendizaje, que era esta intranet, y dentro de ello estaba el asistente virtual. O sea, el asistente era parte de, y lo que hicieron fue reflexionar algo muy importante, que es la transformación digital, cómo Eh, impacta no solo Eso. en los aprendizajes, sino en la gestión, o sea, el Ajá. todo, ¿no? El todo. Y en la rúbrica tenía especialmente para evaluar todo el proceso y el resultado del asistente, pero además cómo esto encaja dentro de todo este desafío de la propuesta del intranet que Lea comentaba al inicio, ¿no? Ujú. Eso. Entonces, este es el producto final, que tienen que hacer todo un intranet, ¿sí? Lo hacen en un prototipo funcional usando Genially, ¿no? O a veces Canvas, pero tienen que pensar en toda la experiencia del estudiante, la experiencia del docente, de los padres y madres de familia, hacer los enlaces, los aplicativos, cómo ver las clases. Es como una pequeña intranet, ¿no? Ujú. Con el aula virtual y con todas las herramientas, sí, sí. Y esto era una partecita, ¿no? Estas 7 semanas que demoró el asistente es esa esquinita Así, en la parte el inferior. curso. Así, Sí. sí, sí. Hay Eh, otra se- pregunta. Ah, sí. perdón. No, de repente para complementar, o sea, se evalúa el proyecto con todos los criterios que tiene que cumplir las competencias con las que está articulado y también se utiliza una evaluación del trabajo en equipo. De hecho, el trabajo en equipo tiene que ver con si cumplí mi rol, la calidad de aporte, la calidad de interacción, la puntualidad, son como 4 criterios. Y esa evaluación la hacen de manera individual, luego se evalúan dentro del grupo, hacen con una coevaluación. Y esta nota, vamos a decir, este nivel de logro se promedia con el producto final. Los estudiantes no todos tienen la misma nota. O sea, si bien el Ujú, producto puede tener destacado, no todos los estudiantes tienen el destacado, sino que se pondera de acuerdo a la participación y contribución en el trabajo en equipo. Y esa ponderación también la sometemos a votación. Esta vez fue 40%, ¿no? ujú, sí. 40%. En otros cursos, en otros proyectos de repente es 30, en otros 50 inclusive, pero sí se pondera para justamente ser respetuosos de esta metodología que estamos trabajando, ¿no? Ok. Hilda Navarro y Manuel Arbócol, ambos las felicitan por la Gracias. presentación. Dicen que estuvo excelente. Y Manuel consulta Ya, si notaron alguna brecha digital entre sus estudiantes, si hubo alguna limitación o dificultad en el proceso. ¿qué dirías, Isabel? Bueno, yo sí, 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 hay brechas. O sea, algo importante es que la mayoría de los chicos son jóvenes, dominan, manejan muy bien su celular, su tableta, todo. Pero, por ejemplo, para hacer el prototipo que demandaba, ¿no? Yo creo que lo sacaba también de la zona de confort, de lo cotidiano que ellos usan como redes sociales o un dominio quizás de herramientas colaborativas. Aquí tenían que construir prototipos funcionales. Y sí, había ahí sí ciertas brechas de entender, profundizar un poquito más en herramientas más especializadas, ¿no? Donde generas, por ejemplo, links, interacciones con los prototipos. Eso supongo que sí, decían, ah, esto está difícil, ya no lo quiero, pero de ahí ya, es un proceso de aprender. O sea, creo que diría que la brecha serían los conocimientos especializados para usar la tecnología y construir algunos elementos, sí, eh, fue un poco, no difícil, diría yo, trabajoso, ¿no? Sí, 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 hay chicos, chicas que sufrían un montón, la verdad. Pero ahí es donde ves el esfuerzo, ¿no? Y
la contención del grupo, ¿no? El grupo está ahí no para hacer juntos algo, sino para que cada uno haga algo mejor. Vuelvo a repetirlo, el grupo está no para producir juntos algo, sino para que cada uno produzca de manera individual algo mejor y el grupo contiene. Entonces, si individualmente no lograbas desarrollar pues estas competencias digitales o aprender a usarlo, no podías tener un producto final de grupo. Estaba amarrado. Entonces ahí los chicos decían, ya yo te ayudo, ¿no? Ya, a ver, ¿qué necesitas? Estaban ahí. No, a ver, vamos a probarlo nuevamente. Mira, yo lo hice así, tú lo hiciste así. Y el hecho de que pudieran tener su equipo en la clase era fundamental, ¿no? O sea, quien llegaba sin equipo y solamente su teléfono era, anda, trae una tablet", ¿no? Y de hecho ahí nació una idea de emprendimiento, ¿ah? Como todos tenían que estar conectados y casi las 4 horas, lo que hacían eran traían sus cables, sus extensiones para poder cargar baterías y alquilaban, ¿no? puntos puntos de electricidad para cargar baterías, porque esa era la mayor dificultad para poder trabajar ahí. Tengo ahí fotos con cables, todo el salón cableado por aquí y por allá, porque no alcanzaba para cargar con los enchufes que tenía el salón, ¿no? Sí. Ok, Perfecto. creo que Una estamos última en el tiempo. pregunta. A ver, déjeme ver por aquí. Vi una pregunta. Ay, ay, se ha traspapelado. Sí, Sí. Transdigitado. sí, sí, no sé cómo decirlo en digital, perdón. A ver. mm, Bueno, yo les voy leyendo. Sandra Ramírez las felicita, dice que ha estado muy interesante, muy buena la presentación. Hilda Navarro ha vuelto a escribir, agradeciéndoles, Ay, qué linda. felicitando, que les ha encantado, que le ha encantado ver que tiene la tecnología para aplicarla, no solo para aplicarla, sino también con propósito educativo. Teresa pregunta, consulta si se puede compartir el PowerPoint y les Sí, ¿no? felicita Claro. por el proyecto. Isabel, los PowerPoint o las presentaciones después son compartidas desde el festival, como... Como otras veces, sí, claro, Sí, 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 con la entonces ahí van a autorización de tener. ustedes, por supuesto. Estamos autorizando y de hecho ahí están todos los enlaces, ¿no? Al Padlet, al resultado donde pueden ver, ¿no? Y el video ahí está que resumimos un poco. No queríamos que se nos pierda toda la reflexión y por eso lo hicimos en video. Y Está ahí bien. está. Y la última pregunta de Sofía Paz, para ya cerrar esta excelente presentación de hoy, gracias. Felicitaciones por lo presentado, dice, y consulta. ¿El uso del design thinking fue difícil de aplicar con los estudiantes que no estaban familiarizados con ello? ¿Cómo sugieren empezar a aplicarlo con estudiantes que aún no han pasado por esa Mm, experiencia? Tal vez ahí, Isabel, quieres compartir. Eh, yo creo que a estas alturas algunos sí estaban familiarizados, ¿no? Ujú. Ya han llevado, Sí. me parece. Creo que más, diría que la etapa que más les tomó trabajo fue obviamente la parte de diseño, ¿no? Desarrollo. Ujú, Disfrutaron mucho, creo, y también la parte de probar, ¿ya? Probar, ujú, porque ahí es donde ven qué tanto funciona. Entonces, algunos ya están un poquito, que no lo toques, ¿no? Ya está bonito, califícalo ahí. Y recibir hacer las mejoras, eso sí creo que todavía les cuesta. ujú, Porque algunos decían, ay, lo tengo que volver a hacer, ¿no? Era como, uy, eso me cuesta hacerlo, pero lo disfrutaron, creería, ¿no? ujú. Lo Sí. disfrutaron bien. Algo que ayuda para el proceso y vuelvo a compartir es tener material de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O sea, yo traía cajas no sé, por acá las tengo, ¿no? Cajas de plumones, post-its y cosas, y tener mucho material para que puedan prototipar, ¿no? Porque a veces lo saca de la zona de confort, el design thinking. El design thinking piensa que es, ya, ahí lo tengo y anota en su celular. No, y es sacarlo, ponerlo en post-its, ponerlo en papelitos, armar los papelitos y también teníamos mucha cosa impresa para que escriban. Entonces, el tema de los recursos de apoyo para este proceso sí es importante. La Ujú, computadora es importante para hacer el prototipo, pero para toda la pensada era sobre ujú, papel, plumones, colores que dibujen. Y sí, eso también es parte de la metodología de Design Thinking y de los ujú, recursos, en este caso, que bueno, nosotros pero nos encargamos de proveer. ujú. Sí, justo ahí en probar, ahí están
todas las hojas de evaluación que aplicaron, los checklists, ¿no? Que Sí. lo tenían que escribir, ¿no? No solo decirlo, sino escribirlo, plasmarlo y luego eso ellos lo leían y con eso podían mejorar su producto final. Sí, sí, sí. Genial, gracias. Ok, bueno, gracias por tu Queremos atención. agradecerte a ti, Lea, a ti, Isabel, por esta excelente presentación y a cada uno de ustedes quienes están viendo, nos están acompañando por acompañarnos hoy día en esta sesión.